Secretaría de Educación Pública. Originario de la nación mazateca, Juan Gregorio Regino coexiste entre la creación poética y el quehacer institucional. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, autor de varios libros de poesía, ensayos y material didáctico bilingüe y actual director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Acompáñeme a conocer en corto la vida de este hombre destinado a la creación y la promoción de las lenguas originarias de México. Juan Gregorio Regino nació el 5 de noviembre de 1962 en el municipio de San Miguel, Zoyaltepec, Oaxaca. Estudió la licenciatura en etnolingüística en el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social. Como poeta, su obra ha sido publicada en 17 antologías y en los libros No es eterna la muerte y Que siga lloviendo. En reconocimiento a su aportación a la poesía indígena, en 1996 recibió el Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas, otorgado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En el ámbito educativo, ha colaborado como autor en el libro de texto gratuito en la lengua mazateca de San Pedro Ixcatlán de la Secretaría de Educación Pública, así como en la construcción del alfabeto mazateco de la zona baja, del cual es autor. Asimismo, fue profesor en la Cátedra México-Nación Multicultural de la UNAM. Cuenta con una larga y destacada carrera dentro de la función pública. Ha ocupado importantes cargos dentro de la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública, en la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas de Conaculta y en el Programa de Estímulos a Escritores en Lenguas Indígenas del FONCA. De 2012 a 2016 fue director de Desarrollo Cultural de la Dirección General de Culturas Populares de la ahora Secretaría de Cultura. Y desde enero de 2017 es el titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para el periodo 2017-2023. Creo que toda la infraestructura que la Secretaría de Cultura tiene es muy importante para colocar ahí también el asunto de las lenguas indígenas, y yo lo que encuentro es no solamente apoyo, sino la sensibilidad suficiente, ¿no?, necesaria, y el ánimo además, ¿no?, de querer incluir, porque yo creo que todas las instituciones estamos convencidos de que este país tiene mucho que aportar, tiene mucho que dar, pero mostrando este rostro multicultural que tiene, y no solamente de discurso, sino también haciéndolo realidad. Nació en una pequeña comunidad al norte de Oaxaca. A pesar de que los primeros años de su vida no conoció la discriminación por hablar una lengua indígena, cuando ingresó a la secundaria pudo notar la marginación por hablar un idioma ajeno al español. Sin embargo, esto lo inspiró a abrazar ambas lenguas. Yo nací en un pueblito mazateco de Reacomodo, en el estado de Oaxaca, colindando con el estado de Veracruz. Nosotros fuimos 10 hermanos, gracias, yo creo que yo fui muy afortunado, porque todo el tiempo, pues ahora sí, mis hermanos, en esa infancia, digamos, yo los recuerdo a todos, a mis papás, a mis maestros, a la gente de la comunidad. Yo creo que yo no te puedo contar una historia de discriminación o una historia, digamos, de rechazo o de violencia. Soy muy afortunado en ese aspecto, digamos, porque mi juventud fue todo transcurrió en la comunidad. Todo, todos los recuerdos que yo tengo, pues son de casa, de mi mamá, de ese ambiente familiar. Y ese ambiente familiar, cómo se traslada a la comunidad, donde de alguna forma en la comunidad también somos una especie de familia. Y como todos vivíamos, digamos, en el contexto mazateco, no había, digamos, ese rechazo, esa diferencia por hablar una lengua diferente. Entonces todos hablaban mazateco, todos
estábamos aprendiendo español. Y yo recuerdo con mucho cariño un detalle. Yo a los 5 años me llevaron a la escuela y empecé a tener el contacto con el español, empecé a aprender el español. Y yo creo que también fui pues, muy precoz porque rápidamente me inscribieron en la escuela. Cuando vieron que yo tenía avances, pues ya me inscribieron formalmente, cuando yo nomás iba de oyente, como se dice, ¿no? Y entonces ya me inscribí formalmente y así yo a los 11 años terminé la primaria, y también era un asunto que los demás compañeros a los 12, a los 13 años estaban saliendo de la primaria y yo tuve esa fortuna, seguramente era muy aplicado, y a los 11 años yo ya estaba saliendo de la primaria y de ahí a la secundaria, que ya lo hice en un pueblo cercano de mi pueblo, lo hice en Temazcal. Ahí terminé la secundaria y ahí, digamos, ya entré en contacto con otros niños de otras comunidades donde ponderaba, digamos, el uso del español. Ahí, digamos, sí había más un ambiente de privilegiar el español. Incluso los maestros creo que de alguna forma hacían esa distinción, ¿no?, entre los que hablábamos una lengua y los que no hablaban la lengua mazateca, en este caso, ¿no? Yo me considero, digamos, bilingüe desde los 6 años que empiezo a aprender, digamos, el español. Y eso, digamos, es un elemento que a mí me ha servido, el considerarme bilingüe, el no confrontarme, digamos, con el español, por decirlo de alguna forma, el no verlo como la lengua dominante, el no verlo como la lengua que se me impone, sino que desde un principio verlo como la posibilidad de aprender más, de abrirme a otros mundos, a otros lenguajes, a otros pensamientos. Entonces sentía que si manejaba bien el español y obviamente también el mazateco, pues me abría amplias posibilidades de pensar, de ver, de disfrutar y de nombrar pues las cosas y la naturaleza. Eso quiere decir que las dos lenguas pues desde un principio vienen viviendo en mí, están viviendo en mí, se están cultivando en mí, y yo no tengo ningún conflicto de decir que si el español se me impuso o no. O sea, yo creo que es un proceso, yo digo, armónico, y eso creo que también va reflejando la personalidad de uno cuando uno va creciendo, cuando uno va madurando, cuando uno va abrazando una profesión, una carrera. Desde ahí yo creo que uno tiene que llegar a tomar estas decisiones sin esos conflictos internos, ¿no?, que de alguna forma yo sé que en la mayoría de los casos ha sido conflictivo, ha sido pues de imposición, ha sido de discriminación, ha sido de violencia psicológica, de violencia verbal incluso hacia personas que no hablan el español. Entonces creo que son dos fenómenos muy, muy diferentes. Digo, en mi caso, yo me considero afortunado porque desde un principio quise, digamos, que las dos lenguas estuvieran en mí y me siento además comprometido con las dos lenguas, ¿no? A pesar de que casi todos sus hermanos siguieron la tradición familiar de trabajar en el campo, desde chico él denotó interés por el estudio, por lo que en un principio fue criticado. Soy como el sexto de la familia y todos los demás trabajan en el campo, Okay. ¿no? En la región se produce caña de azúcar, y en un principio la ganadería, en otro momento también los cultivos tradicionales, pero últimamente es el monocultivo de la caña. Okay. Entonces todos mis hermanos mayores optaron por el campo, por la caña, claro. Y ya los menores, el hermano que me sigue es profesor, y de ahí hay otros 3 hermanos que se dedican también a las actividades del campo. Muy bien. Tampoco les gustó mucho, pero a mí me tocó un poco romper esa tradición, claro, del campo. Y pues de hecho somos 2 profesionistas en la familia, nada más. En la casa, obviamente mis hermanos mayores presionaban a mi papá para que me llevara al campo, porque decían ellos, ¿cómo que nomás nosotros vamos a ir al campo y él aquí de flojo? Porque así se decía. Creían, ¿no?, que era como un premio, ¿no? Sí, ¿no? Estar ahí queriendo los libros, leyendo, tratando de hacer las tareas y demás. E incluso mucho de la población, esa es la visión que tenían, no,
la escuela es un mal ejemplo. La escuela está formando a flojos. Sí. ¿No? En la visión Claro, tradicional es que para campesina, ellos era normal, ¿no? Eso era, ¿no? Claro. Porque de alguna forma estábamos rompiendo la dinámica Claro. de la vida comunitaria, de la vida familiar, donde si uno no va al campo, no estás produciendo, no estás ayudando, no estás aprendiendo. Me tocó estudiar en una escuela multigrado, que le llaman, donde había primero, segundo y tercero con un solo maestro. Ok. ¿No? Entonces, obviamente, como éramos muy poquitos, nos tocaba hacer de todo. Venía el 10 de mayo, pues a ver, pues nos tocaba recitar, nos tocaba la oratoria, nos tocaba danza, nos tocaba bailarle, o sea, hacíamos de todo. Eso, digamos, creo que fue bastante bueno. Entonces yo desde ahí ya tenía el gusto por la poesía, por la declamación. Claro. ¿No? Y obviamente en la secundaria, en la normal, yo estudié la normal, pues obviamente también eso lo fui enriqueciendo, me fui acercando mucho a la poesía vanguardista, a los clásicos de la poesía mexicana. Al regresar, el maestro Juan Gregorio Regino nos platica sobre la importancia de elevar el estatus de las lenguas indígenas. Desde que salió de su pueblo, consciente de correr el riesgo de desarraigo, Juan Gregorio Regino ha procurado mantener un fuerte vínculo con su comunidad, sus tradiciones y además sus saberes. El estar vinculado con mi pueblo me compromete. Y igual como en otras ocasiones he dicho, ni modo, tengo que cumplir con los usos y costumbres y me ha tocado ser autoridad. Entonces es también ir escalando, ir ganando lugar, ganando un prestigio en la comunidad, y eso creo que te lo da el estar permanentemente allá, el estar pendiente de los problemas, y digo, aunque yo no físicamente, digamos, no estoy todos los días, claro, pero de alguna forma sí estoy vinculado, e incluso, como yo ya fui autoridad, ahora, digamos, cualquier asunto delicado que se haga en la comunidad, ya soy parte de los consejeros. Ya la gente me ve, pues también hay que tomarlo en cuenta, también hay que pedir su opinión porque él ya fue autoridad. Claro. Entonces eso no sabes lo fuerte, lo significativo que es para mi vida, ¿no? Porque creo que se pueden hacer muchas cosas. Creo que podemos seguir estando vinculados con nuestras comunidades. Otra cosa, también yo quiero seguir aprendiendo de mi gente, ¿no? Hay la idea a veces de que uno sale de la comunidad con el afán de aprender, ¿no? Y esa visión es como desconocer lo que hay en tu comunidad, ¿no? Es decir, aquí no hay nada que aprender, por lo tanto yo voy a estudiar, yo voy a salir de la comunidad, voy a aprender. Y yo digo, me interesa aprender, me interesa ir a la escuela, me interesa hacer una carrera, pero también el reinsertarme a mi comunidad me permite aprender. Por ejemplo, hay muchas personas en mi comunidad que no hablan el español, que solamente hablan mazateco. Y es ahí, digamos, donde se habla con mayor pureza el mazateco. Es ahí donde ellos guardan las formas estilísticas de cómo narrar, de cómo versificar. Entonces yo como escritor, para mí eso es un gran aporte. Claro. Necesito aprender de ellos. Y entonces es no solamente regresar a la comunidad, sino también valorar los conocimientos que están ahí, traerlos al presente, innovarlos, ponerlos en un papel, ponerlos en un disco, ponerlos en un video. Entonces esa es una forma también de ir reciclando los conocimientos, de ir poniéndolo al día, poniéndolo no solamente al día, sino innovándolo y colocándolo como lo más moderno, como lo más contemporáneo, como lo más vanguardista de lo que se está haciendo hoy en día en el ámbito de la cultura, en el ámbito de las artes. Entonces eso es algo que yo he apostado, eso es algo que a mí me permite decirles a mis paisanos que no tenemos que negar nuestro origen, que no tenemos que negar nuestro patrimonio, que ahí están los cimientos para reconstruir, para reaprender, pero también para poner nuestros conocimientos
y nuestro nombre, como nos denominamos, ¿no? Mazatecos, en lo más alto, ¿no? Esa es, digamos, una obligación, es una responsabilidad, es un compromiso y lo tenemos que hacer emergiendo de lo que está en la comunidad. Por eso yo no pierdo de vista a la gente de la comunidad, por eso para mí ahí hay grandes saberes, ¿no? Y solamente te estoy hablando de la parte literaria. Si nos metemos a la parte de conocimientos, todo lo que hay, el conocimiento de plantas, de semillas, de animales, que sirven, digamos, para tratar para algunas enfermedades. Tras ingresar a la licenciatura en etnolingüística, realizó diversos trabajos en sociolingüística y fonología que sirvieron para establecer un alfabeto en mazateco y materiales didácticos bilingües. Posteriormente, esto dio pie a que reconociera la necesidad de contribuir a la producción creativa de su lengua materna. Bueno, salió una convocatoria, y gané, digamos, una beca. Entonces ya tuve la oportunidad de estudiar, de hacer la licenciatura, estudiar 4 años, y básicamente, digamos, fue por esa oportunidad que hubo, ¿no? Y de ahí, pues obviamente, pues yo me fui inclinando mucho más por la sociolingüística, e incluso de la tesis que hice fue, digamos, vinculando la lengua indígena con cuestiones de producción, ¿no? Entonces, digamos, todo este lenguaje y todas estas formas de producción tradicionales y capitalistas, dieron como resultado, creo que, pues, un trabajo bastante bueno. Y de ahí ya me puse a hacer un trabajo más de lingüística, me tocó hacer un trabajo de fonología de la lengua mazateca, que me tocó hacer una investigación. Logramos conformar un alfabeto estandarizado de la lengua mazateca, que entonces ya había intentos por una institución extranjera que lo estaba trabajando, pero no estaba socializado. Entonces el mérito de nosotros fue hacer la investigación, hacer la publicación, consensuarlo con los maestros, desarrollarlo en las aulas, incorporarlo, digamos, en la enseñanza-aprendizaje de los niños. Entonces, un trabajo de investigación que hice, pues, digamos, va teniendo todo este impacto, y eso, obviamente, de ahí, digamos, me va generando también este interés por adentrarme más al mazateco. Pero también dije, pues ya está eso, ya está el alfabeto, ya los maestros lo están haciendo y demás. Y fue entonces cuando yo dije, no, pues faltan materiales, falta producir más cosas. Y dije, pues a mí me gusta la poesía, lo voy a intentar a través de la poesía. Mis primeros intentos fue hacerlo en español, y empecé a escribir los primeros versos en español. Pero también cuando yo empezaba y veía mis textos, yo decía, ay, esto ya está dicho. Esto ya lo leí en alguna parte y está mejor como yo lo estoy haciendo. Entonces quiere decir que ya alguien ha escrito antes sobre esto, alguien lo hizo mejor que yo. Entonces yo ¿por qué tendría entonces que escribir algo que no tiene la calidad de lo que ya está dicho? Y me ponía en conflictos, ¿no? Pero yo creo que seguramente, pues yo también me exigía mucho, y yo creo que y eso está muy bien. Eso estaba muy bien. Por supuesto. ¿No? Pero entonces cuando se da todo este proceso de la lengua, del alfabeto, de la lengua mazateca en las escuelas, y la falta de materiales, es cuando yo digo, ¿por qué no probar en mazateco? Claro. Entonces empecé a escribir en mazateco. Y entonces ya fui haciendo las traducciones, y me fue dando seguridad, me fue forjando como escritor, porque decía, esto es original, esto que estoy haciendo no está escrito, no lo ha dicho nadie. Claro. ¿No? Y yo dije, esto es por aquí tengo que caminar. Gata araste, ashohe viñan, askinga tsaka inga utikaya anya, nata hecha honko hecha ta metan istihin yoho, takuiti nishimehen, yakwashin cuando sin. Sa en shuhun ko fatsin ko tswana ko minuna ko gata araste masinisti kyangan diwa ko tsa
guiño tivena, socongo día ena. Que no te dejo en paz, que cada vez que te menciono interrumpo tu viaje, que estás cansada de mí, disgustada, enfadada. No me lo tomes a mal. Solo quiero borrar tu silencio, derramar tinta, sentimientos, recuerdos. Solo deja que broten y que siga lloviendo. Habrá un espacio también para la noche. Entonces, entre las sábanas, tendrán eco mis palabras. Al regresar, Juan Gregorio Regino nos habla sobre la fuerte conexión que mantiene con su comunidad y tradiciones y nos platica cómo fue que se interesó por la poesía. Su esposa y 2 hijas, también maestras, se dedican a la docencia en lengua indígena. El maestro Juan Gregorio Regino nos habla sobre las ventajas de hablar una lengua indígena. Yo era maestro bilingüe, ella también fue maestra bilingüe, entonces pues nos conocimos en la sierra, trabajando en las escuelas. Y de ahí pues ya ahora tenemos 2 hijas, ya grandes, de 30 y 31 años. ¿Y ellas a qué se dedican? Ellas son maestras también. También son maestras, qué maravilla. Sí. Entonces también trabajan en comunidad, pues también con una propuesta muy importante de trabajo en donde la lengua indígena para nosotros es fundamental, ¿no? Claro. No solamente es la defensa de la lengua indígena, sino porque yo creo que la lengua indígena te da herramientas para desarrollar tus capacidades, desarrollar tus habilidades, que cognitivamente, digamos, te despierta, te genera, digamos, otras inquietudes, ¿no? Entonces, hablar una lengua indígena y hablar el español definitivamente te permite potenciar tus capacidades. Y uno necesita verlo así, porque además eso es una realidad. Es decir, si nos vamos por una cuestión de léxico, una persona monolingüe pues tendrá de un léxico de 100 palabras que tenga, una persona que es bilingüe tendrá 200, ¿no? Entonces eso es algo que yo siempre he insistido, ¿no? Que nosotros los pueblos indígenas tenemos estándares de habilidades, de conocimientos superiores al resto de la sociedad mexicana que es monolingüe, por esta situación que nos da nuestro carácter bilingüe, ¿no? Pero eso necesitamos también darle un valor, eso también necesitamos ponerlo a prueba, generando propuestas, generando inquietudes, generando productos culturales que tengan, digamos, esa característica, servicios culturales donde efectivamente la lengua indígena tenga un valor. Por supuesto. ¿No? Entonces yo creo que eso es algo que hay que ir avanzando para ir desterrando también esta idea de que las lenguas indígenas no sirven. Y esto creo que es un mensaje muy importante, ¿no? Pues para toda la población, porque muchos todavía creen que hablar una lengua indígena es sinónimo de ignorancia, es sinónimo, digamos, de tener un perfil muy bajo, ¿no? Muy bajo, claro. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar mucho. Yo creo que esta forma de poner las lenguas indígenas en valor es también lo que nos va a permitir que desarrollemos propuestas de gran nivel, de gran calidad y que pueda ponerse, digamos, en el ámbito académico, en el ámbito social, en el ámbito de la salud, de la procuración de justicia, como un recurso permanente, ¿no? Que tiene que estar ahí y que va a permitir con el tiempo también ir generando una infraestructura para que las instituciones, para que la sociedad pueda ir transformándose en una sociedad multilingüe. Convencido de que el destino de las lenguas indígenas está en sus hablantes y estas son una herramienta para empoderar a los pueblos originarios, como director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Juan Gregorio Regino trabaja desde distintos ámbitos para lograr su cometido. Tratar de que las lenguas indígenas tengan mayor visibilidad, que alterne con el español en igualdad,
buscar los espacios más emblemáticos de la cultura, del arte, de la ciencia, para que puedan ahí alternar, para que puedan ahí expresarse. Es decir, estamos hablando del uso social de las lenguas indígenas, y para que tengan mayor repercusión tienen que ser, digamos, en esos espacios. Me interesa mucho generar estos procesos comunitarios. Estoy convencido de que el destino de las lenguas indígenas está en sus hablantes. En la medida que los hablantes tengan conciencia, tengan compromiso, tengan claridad respecto de lo que implica mantener la lengua, qué implica desarrollarla, qué potencial significa, qué oportunidades significa, en esa medida ellos serán los primeros defensores de su lengua. Eso no creo que sea resultado de un decreto o de la voluntad del gobierno. Tiene que ser voluntad de los hablantes. Claro. Entonces a mí me interesa mucho generar estos procesos desde abajo, digamos, ¿no? De planeación lingüística, de políticas lingüísticas, donde los municipios, donde las comunidades, donde las autoridades tradicionales, donde los intelectuales indígenas, donde los líderes indígenas, donde los promotores indígenas tomen la batuta de lo que es, de lo que quieren que sea la lengua en el futuro, ¿no? Tienen que conjuntarse todos esos elementos para que la lengua indígena sea una herramienta no solamente de desarrollo humano, sino también una herramienta política, claro, una herramienta que sirva para reconstituir a los pueblos indígenas, ¿no? Para que se fortalezcan y puedan, en el conjunto de culturas, en el conjunto de lenguas, cada una de ellas tenga su potencial, claro, tenga su identidad, tenga sus aportes, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, es un trabajo de mucha sensibilidad por una parte, pero también de mucha coordinación, de mucha capacidad de cabildear, de convenir, de dialogar, digamos, con todos esos actores que he mencionado, ¿no? Entonces creo que tenemos también que subirlo a otros ámbitos de debate, claro, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los congresos locales, ¿no? En los cabildos de cada municipio. Entonces, verlo como una herramienta, digamos, política, porque finalmente creo que la lengua es también eso. O sea, me interesa mucho que la lengua indígena se convierta en el instrumento que genere, digamos, estas políticas comunitarias, ¿no? Que contribuya a reconstituir la historia de los pueblos, que contribuya a reconstituir, digamos, ese tejido social que se está perdiendo, ¿no? Entonces creo que en la lengua yo le veo muchas posibilidades y es una herramienta para mí fundamental para lograr, digamos, estos afanes de autonomía, estos afanes de inclusión, de respeto y de igualdad que los pueblos indígenas demandan. Yo quisiera también que viéramos que la lengua es el principal instrumento político para lograr estos propósitos. Como heredero de una cultura asociada con la sabiduría oral, él transmite esta esencia en sus palabras. En un país como México, donde existen 68 lenguas nacionales originarias, contar con un hombre como el maestro Juan Gregorio Regino a la cabeza del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas parece un gran acierto. Agradezco su compañía y le invito a nuestra próxima emisión en corto, donde platicaremos con otro mexicano destacado. Secretaría de Educación Pública.